Bienvenidos a la Unión Soviética, donde el día de hoy aprovecharé que tengo nacionalidad peruana para hablarles y darles una guía básica de la peruanidad. El Perú es un país de contrastes. Con esto de contrastes o de que el Perú es un país muy contrastado, no lo digo únicamente con referencia a los contrastes geográficos, sino sobre todo por los culturales y los sociales. En ambos es clave el tema geográfico, como si que cada región de Perú, el clima en sí definiera el ánimo y el carácter de las personas. Por ejemplo, si un extranjero va a la sierra peruana, se encontrará con una geografía magnífica, intrincada y podrá advertir en las personas con las que se encuentre que tienen algo de la geografía. Hay algo en su mutismo, en su silencio, que está muy asociado a la cordillera de los Andes, a la manera en la que el tiempo se manifiesta allí. Sin embargo, cuando uno viaja a la selva del país, es como si estuvieras en otro país, pues es trópico, la vegetación es frondosa, la diversidad de fauna, flora y comida operan en su gente de una manera tal que totalmente ajenos a los problemas que desde la capital uno se siente como los grandes problemas del Perú. La gente de la selva peruana parece no tener esos problemas. Otros lo tienen, pero lo superan con alegría, con ánimo y hacen de la precariedad una oportunidad antes que una queja. Y eso es muy notable. Sin embargo, en la costa estamos en el desierto, en el mar, pero cubiertos así sobre todo el cielo gris y triste. Hasta yo siento que los limeños somos así, utilizando lo grisáceo como una metáfora de ambigüedad y definición de que ese muy limeño ha de estar siempre en ese punto, entre un punto de vista y otro. El espacio y el tiempo peruano no son de este mundo. Eh, lo digo así porque el peruano tiene una concepción de funcional del tiempo y del espacio. Para dejarlo claro, que un peruano te diga mañana puede significar nunca, sin ninguna contradicción semántica o viceversa. Según esta misma anomalía, 10 minutos después pueden convertirse en una semana o en lo inverso. En, o en cualquier posibilidad intermediaria, da igual. Es una abstracción relativa, subjetiva y susceptible de una interpretación nacional individual. Es lo que coloquialmente entre nosotros mismos lo llamamos la hora peruana. Así también una referencia de aquí nomás puede ser utilizada para connotar centenares o miles de kilómetros, incongruencia reforzada en el uso de diminutivo aquícito nomás. Aunque parezca broma, se suele decir así. Indicación de que sin ningún problema puede designar una ubicación a años luz de donde se menciona. Cuando se le pregunta a un peruano por qué o cómo se encuentra, este suele a veces decir, ¿no? Responder con un ambiguo ahí, que no remite a ningún lugar y a todo sitio al mismo tiempo. Si bien para el extranjero la referencia queda en incógnita, el compatriota entiende perfectamente a qué se refiere. No hay peruano que no se haya sentido ahí. Entonces, en conclusión, podríamos decir que si planeas con un peruano tener una reunión a eso de las, no sé, las 2, probablemente el peruano esté llegando a eso de las 2:40 o 3. Y si algún peruano te indica algún lugar diciéndote aquí nomás o aquícito nomás, probablemente es que esté demasiado lejos. Todos los peruanos sospechan de ellos mismos. Coloqué este tema en tercer lugar porque tiene algo de historia, porque cuando los españoles llegaron al Perú instalaron un sistema de dos repúblicas, una de los blancos y otra la de los indios, con sistemas tributarios diferentes, regímenes legales diferentes, derechos diferentes, entre otros. Y desde entonces hemos vivido obsesionados por saber de qué lado de la república vivimos. Eso ha hecho que el pueblo fundamentalmente mestizo haya heredado de generación en generación una enfermedad
la del racismo que existe en todo el mundo, pero que en el Perú tiene un acento distinto, el acento el acento de la sospecha de uno mismo. Es una cosa, creo yo, que mantenemos desde la colonia, donde se imponía la necesidad de ser lo menos indio posible para permanecer en la República, y que te dieran mayores beneficios, ¿no? Porque se les daban mayores beneficios a los blancos. Tampoco le quitaría la importancia del discurso de Gastón Alcurio y de la cocina. Ha llevado a muchos peruanos a sentirse orgullosos de algo que hacen todos, que es cocinar y que es mestizo en esencia, pues la cocina peruana es intrínsecamente mestiza y por eso es buena. En cuarto lugar han puesto la cortesía peruana no es necesariamente lo que parece. A los peruanos nos llama mucho la atención que cuando un extranjero pasa por nuestro país siempre va con una impresión extraordinaria de la simpatía de los peruanos y la gentileza de los peruanos. Pero a veces, muchas veces la actitud de los peruanos, hay un servilismo que no es tan digno de ser destacado. Me explico, el peruano en general es caudillista, cree mucho en la figura paternal. Hay en el peruano en sí una gentileza que le es innata y que le es consustancial, pero a veces esa gentileza está más asociada a su necesidad de reclamar paternidad, reconocimiento, antes de una empatía genética. Perú es un país unido por la cocina. No cabe duda, creo yo, que la cocina peruana es reconocida internacionalmente. Lo que actualmente define a la ciudadanía peruana y el sentido de pertenencia no es ni el bienestar social ni la generación del empleo, tampoco los logros deportivos o científicos, ni una historia lo suficientemente gloriosa en común. Lo que nos une y hermana actualmente como miembros de una causa común es la cocina. Se trata de un orgullo transversal, democrático e inclusivo que empieza en el sentido del gusto y apela a la memoria y termina en el estómago. Es transversal porque el peruano, cualquiera que sea su condición social, tiene acceso y cultura doméstica en torno a las múltiples influencias que combinadas forman una sazón peruana, como las cocinas andinas, africanas, árabes, españolas, italianas, china y japonesa. Todas esas unidas forma la cocina peruana en sí, y es por eso que se dice que la cocina, dije anteriormente que la cocina peruana es mestiza. El milagro peruano, gamarra. Probablemente si eres de otro país no entiendas lo que trato de decir al decir gamarra. Gamarra es un emporio comercial hecho en buena parte por empresarios que han venido de la sierra, de la parte fría de Perú. En este caso en particular los protagonistas son migrantes, hijos de inmigrantes, que llegaron a la capital peruana desde lugares como Ayacucho, huyendo del terror del Sendero Luminoso en la década de los 80. Pues en la década de los 80 sucedió algo que se llamó el terrorismo. Hubo un terrorismo aquí que dejó miles de muertos, pero esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Se establecen entonces en el distrito que se llama aquí La Victoria, justo en una avenida que se llama Gamarra, y se empiezan a producir cantidades de ropa. Gracias a la mano de obra muy barata y muy trabajadora, porque la gente del campo es muy trabajadora. La gente del campo de la zona sierra de Perú es muy trabajadora, se levanta a las 5 de la mañana y trabaja alrededor de 20 horas. Empezando a acumular capital y producir y mejorar su producción hasta que se volvió en lo que ahora es, un emporio de la producción de ropa. Ahora son galerías inmensas que facturan millones de dólares al año y también han ayudado a romper las antiguas barreras que hace parecer, quiero creerlo, que el Perú está cambiando. La reconciliación sigue siendo una materia pendiente. Sin embargo, los peruanos todavía no han terminado, y aquí inicio el tema que hablé anteriormente del terrorismo, no han terminado de procesar el violento conflicto entre el Estado peruano y el grupo maoísta Sendero Luminoso.
entre 1980 y el 2000, que dejó casi 70.000 muertos, según cifras de la Comisión de la Verdad. Hay muchas generaciones para las cuales el tema sigue siendo un problema complejo. Para algunos es muy claro hablar de guerra interna, para otros todo se reduce a un nombre terrorismo, otros hablan de que en esos años, hablan de esos años como los años de la violencia política, algunos reconocen que hubo un terrorismo en el Estado, otros no lo reconocen y creen que el Estado actuó en circunstancias impuestas por el terrorismo fanático del Sendero Luminoso y el RMTA, que significa el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Bueno, y para finalizar, con una incomodidad total, tengo que hablar sobre este tema. Si voy a hablar de Perú, también tengo que mencionarlo. El Perú es el primer país en Sudamérica en denuncias por violencia sexual. Perú es el primer país en Sudamérica en violencias sexuales, y las estadísticas de la organización estadounidense Planned Parenthood parecen confirmarlo. El año pasado ningún otro país de la región recibió tantas denuncias de violencia sexual. No se habla mucho de esto en el Perú, pero es algo que me parece doblemente deplorable. Tener en el primer lugar el continente de mujeres que sufren de agresiones sexuales, y que sea algo que no se hable mucho ni se trate a nivel legal, y eso que es lo que realmente me incomoda. El silencio como dispositivo político muy común en los países de Latinoamérica, pero también destaca que la sociedad peruana ya ha empezado a despertar, como evidenció en una marcha llamada Ni Una Menos, que se hizo en agosto de este año, un poco en consonancia con el movimiento que ya se había hecho en Argentina y en México. Bueno, y de esta manera termino con este vídeo. Te estoy dejando en pantalla algunos vídeos anteriores que también te pueden interesar. Suscríbete si aún no lo has hecho pulsando el botón rojo de suscribir en la parte de abajo. Deja tus comentarios al respecto del vídeo. Si te ha gustado puedes darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Te informo también que tengo una página fanpage de este canal en la que publico diariamente. Bueno, y eso es todo. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Saludos.